al oeste de las Islas Británicas y soy un celta en términos históricos, pero he vivido casi toda mi vida en Londres. Yo fui como estudiante y me quedé y me quedé y me quedé. Probablemente estaré ahí el resto de mi vida. Bueno, Jeffrey Wicks es uno de los teóricos de la sexualidad más admirados aquí en México y está visitando Monterrey. ¿Qué tanto tiempo va a estar acá? Estaré 5 días. He estado en 4 días en la Ciudad de México y después de mi estancia en Monterrey estaré de vacaciones en Yucatán y pues, estoy muy emocionado con ello. Estás participando en el Congreso Nacional de Sexología y Educación Sexología aquí en México y estás presentando. ¿Cuáles son las ideas principales que abordarás en tu conferencia? Mi conferencia es acerca de la idea de la tolerancia sexual. Es una idea interesante que se ha tratado en forma muy controversial. Es una idea que se luchó mucho, sobre todo en las guerras religiosas, y era una manera de acomodar las diferencias. Ha tendido a ser visto o usada de una manera muy escéptica en relación con la sexualidad, porque las personas sienten que la tolerancia significa una visión dominante y toleras lo que no gusta. Y lo que voy a abordar en la conferencia es que, de hecho, la tolerancia es una idea que tiene fuerza en un mundo de diversidad y que es una idea que nos lleva a ver cómo nos llevan en vivir en conjunto, en igualdad, en solidaridad, en el contexto de derechos humanos a pesar de las diferencias. Esos intereses es interesante porque muchas personas, especialmente personas en el mundo sexológico, dicen que no, tolerancia no, es muy poquito, se necesita aceptación, se necesita respeto, pero la aceptación y el respeto significa tolerancia mutua. ¿De qué otra forma puede entenderse? Tolerancia también debería de ser acerca del respeto y el respeto de los derechos, la existencia, la validez de las formas de vida de otras personas, y solamente se puede hacer eso reconociendo las diferencias que van a continuar de cualquier manera. De qué manera podemos mantener junto la idea de respeto a la diferencia y el hecho de la división que resulta de las diferencias. Desarrollando la idea de tolerancia es una manera de resolver las dificultades de eso. No dudo que es muy difícil, es difícil, y aun cuando estamos en general de acuerdo, tenemos con frecuencia desacuerdos violentos. ¿De qué manera podemos vivir en conjunto con una sensación de armonía y de respeto a las diferencias? Esto es exactamente el centro de la idea. Modestamente estoy sugiriendo que la idea de tolerancia sexual podría ser usada para guiarnos en estos dilemas. Desacuerdos violentos, eso es muy fuerte. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Una de las cosas que más me ha impresionado con el estudio de la sexualidad es el grado en el cual los desacuerdos de violencia pueden surgir entre los tradicionistas, los progresistas, entre aquellos que quieren aferrarse a jerarquías rígidas y otros que respetan las formas individuales de vida. Esto es, digamos, la distinción amplia. En los últimos años, como lo que yo llamo la tolerancia y el respeto mutuo ha crecido, también ha crecido la violencia. En un extremo es la violencia, la violencia religiosa fundamentalista, pero también hay ataques violentos, ataques a las personas trans, a las personas de la diversidad, y esto parece que va creciendo a la manera al parejo de que va creciendo nuestra voluntad de vivir con la diferencia. Entre más aceptación hay de la población diversa, hay más personas también que se manifiestan en contra y que adoptan, por un lado, la retórica violenta, pero por otro lado, a veces, la violencia física. Eso es muy interesante porque tú puedes no estar de acuerdo, pero no necesariamente ser violento con el otro.
Esta es una idea muy explosiva, absolutamente, pero la clave, yo pienso, para vivir conjunto con las diferencias es encontrar la manera como acomodar la realidad de que tenemos metas diferentes y deseos diferentes, pero a través del respeto mutuo y la confianza mutua, que es básicamente lo que yo te presento como idea de tolerancia. Ahora, tú has estudiado la sexualidad por un número de años, para decirlo menos. ¿Cuáles son las perspectivas que has utilizado en el estudio de la sexualidad? Yo empecé en los inicios de los 70, en los 70 tempranos, en gran medida como impacto, o estudiando el impacto del movimiento de liberación gay en ese tiempo nuevo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. En ese tiempo no le hizo mucho bien a mi carrera, eres marginalizado por estudiar la sexualidad, pero yo me aferré y ahora veo, después de muchos años, que se ha convertido en un campo popular y productivo. El pensar acerca de los dilemas que representa un mundo que cada vez más globalizado. Y pues el tema ha crecido mucho. He tratado de abarcarlo todo y a veces hasta uno se pierde del punto de que se ha convertido en un área muy, muy diversa con muchas perspectivas. Pero la perspectiva que yo en general he adoptado desde los 70s es que algo que todavía se llama el constructivismo social. Y por eso lo que quiero yo decir, el enfoque histórico a la sexualidad, un enfoque que trata de entender los diferentes valores, las diferentes maneras de ver, las diferentes estructuras de represión, de resistencia que se han desarrollado en contextos históricos específicos. Entonces, por ejemplo, la idea de identidad que muchos de nosotros usamos mucho en nuestras luchas diarias, es realmente un concepto histórico. Y mucho de mis estudios ha sido el estudio de tracear, de identificar el desarrollo de estas identidades sexuales. Sí, yo recuerdo haber leído hace muchos años uno de tus capítulos y todavía recuerdo la impresión del título el título del capítulo era La invención de la sexualidad. Dice, ¿cómo fue posible que se te haya ocurrido un título así? Bueno, obviamente en el nivel más básico, la sexualidad es algo que es inherente y que hemos nacido con ello, con las potencialidades y ha existido desde todo el tiempo de la humanidad. Eso es la parte obvia. Pero cuando es muy importante para mí es en qué momento histórico las personas desarrollaron la idea de que la sexualidad es importante, no solo para sus vidas individuales, pero para la sociedad. Y eso es exactamente lo que quiero decir con la invención de la sexualidad, la invención de la importancia de la sexualidad y la invención de la idea de que la sexualidad es una cosa más que una mezcla de deseos, de reproducción, identidad y en fin. Ahora las ponemos todas juntas y les llamamos sexualidad. Hablamos de nuestra sexualidad, hablamos de actitudes sociales ante la sexualidad como si fuera una sola cosa. Estoy interesado en la manera en que hemos llegado a esa conclusión como si fuera una sola cosa, que estamos preocupados por ello. Déjame ahora, esto está fascinante, es una de las cosas más interesantes después de leerte, darme cuenta que hay áreas del mundo donde el término, el concepto no existe, tan simple como eso, simplemente no existe, la idea occidental de sexualidad no es universal, es correcto. Y aún en inglés, la palabra sexualidad realmente no existía hasta el siglo XVIII. Eso que es más o menos como 3 años, no más de 300 años. Y para el fin del siglo XIX, más o menos hace 200 años, es que pasó a uso generalizado. Primero entre científicos y doctores, pero realmente es hasta los 30s y 90 y 40s del siglo pasado, los 1930s y 40s, que las personas empiezan a usar la sexualidad queriendo decir lo que son,
que refiriéndose a su identidad y usando el término en una forma generalizada. Pues sí, uno pensaría que la sexualidad ha sido así para toda la vida, pero sí, pero el punto de decir que la sexualidad es una invención es algo que implica que a lo mejor en el futuro no existe. Es posible que hablemos de nuestros deseos, de nuestras prácticas, de nuestras esperanzas, nuestros miedos, pero no nos referiríamos probablemente a ellos como sexualidad. Al igual que las categorías que hoy consideran muy importantes como heterosexualidad y homosexualidad, esos no existían 200 años, hace 200 años. Y es posible que en el futuro dejen de existir. Eso no quiere decir que las prácticas, las acciones alrededor de ellas vayan a cambiar necesariamente, pero la idea de que son tan importantes para nuestra vida puede ser que cambie o que desaparezca. Entonces, nos platicas que pues llevas estos años de estudiar la sexualidad en los 70s. Eso quiere decir que llevas más de 40 años haciendo esto, 40 y pico de años. ¿Qué fue lo que dirías que son las 2 o 3 ideas básicas que han surgido como resultado de tu estudio en este campo? Estas 3 ideas centrales alrededor de la sexualidad. Tu trabajo. Oh, ok. De lo que has estado tú haciendo. Eso es muy importante, pero eso es difícil. Pero bueno, vamos a resumir y entonces, a ver, en estos 40 años, ¿cómo lo resumes en 2 o 3 ideas? Bueno, pienso que mi primera contribución es el historizar la identidad, es decir, ver las perspectivas de la historia de la identidad, especialmente la identidad gay y homosexual. Yo fui de los pioneros. El segundo conjunto de ideas es el tratar de relacionar la sexualidad con otras fuerzas sociales, más que verlas como una fuerza autónoma en su propio derecho. Más bien es moldeada por la familia, por la religión, por las acciones del Estado y por la actividad de las mismas personas. Y esa es la tercera cosa que es importante. He tratado de subrayar la importancia de la agencia, de las personas haciendo cosas por ellas mismas, de autoidentificación, de la lucha de la sociedad civil, la organización alrededor de la sexualidad. Y una de las cosas que me ha impresionado en México, hace 20 años, cuando vine la primera, pero especialmente en esta reunión, en este congreso, es el grado en que la sexualidad es un asunto de la sociedad civil, es un asunto de acción de la sociedad civil. Y me ha impresionado de la intensidad de la energía en las bases de la sociedad. Y esto es muy importante, porque es acerca de las personas definiéndose a sí mismos y haciendo su propia historia y haciendo sus propias sexualidades. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista muy corta, pero muy sustancial. ¿Alguna cosa que quisieras agregar? Yo estuve aquí hace 20 años y ahora estoy de regreso. Y cuando me impresiona más es que es el enorme, la cantidad de energía que va creciendo en el país, en México, como cultura y como sociedad. Cuando llegué en 95, se estaban recuperando de un desastre financiero allá en la Ciudad de México. Y todo el mundo estaba un poco pesimista. Ahora las personas que he encontrado en esta ocasión están con un gran nivel de energía y con mucho optimismo para el futuro. Hay muchos problemas, hay problemas económicos, desde luego, problemas económicos y de otro tipo, pero es muy impresionante cómo esta energía tremenda en la sociedad mexicana, y creo que es un signo muy positivo para el futuro. Pues muchas gracias. Espero que te goces mucho del Congreso y que si el Congreso va como habitualmente va, pues será pues muy interesante por un lado y pues también muy divertido. Bueno, yo ciertamente así lo espero. Muchas gracias. Muchas gracias.